Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. No es que estamos regresando a predicar lo que se predicó hace 2 semanas, sino que, como habíamos anunciado, queríamos predicar acerca de esta cristología. Este pasaje, Colosenses 1, 15 al 20, que es bastante denso en cuanto a teología. Así que este sermón el día de hoy va a ser algo un poco más doctrinal y un poco más profundo en cuanto a teología, porque creemos que es el centro de toda esta carta a los colosenses. Y es que está muy extendida la idea de que el hombre, tal como es, y de hecho es una realidad, el hombre así como es en su naturaleza pecaminosa, no puede acercarse a Dios, ni puede morar en la presencia de Dios. Y todas las religiones están de acuerdo con eso. El hombre por sí mismo no puede acercarse ni morar en la presencia de Dios, sino que requiere de un intermediario que le revele ese camino hacia Dios. Por lo tanto, todas las religiones del mundo, de las naciones, tienen mediadores que por un lado dan a conocer la voluntad de Dios o las revelaciones divinas a los hombres, y por otro lado transmiten las oraciones y las dádivas, las ofrendas de los hombres a la deidad, dicen todas las religiones. Siempre hay un intermediario. Pero todas las religiones del mundo también reconocen que estas religiones por sí mismas son independientes de la persona en sí misma del mediador. Es decir, no son dependientes del mediador. ¿Sí? Incluso las religiones fundadas por personas muy especiales como Buda, como Confucio, como Zaratustra, como Mahoma. Estoy hablando del hinduismo, estoy hablando del zoroastrismo, estoy hablando de la religión musulmana, el Islam. Incluso estos hombres que fueron los primeros en confesar estas creencias y los iniciadores de cada una de estas religiones, ellos mismos no se manifestaron como la esencia, el contenido de esa religión. Son mediadores, según ellos, para con la deidad, pero no son ellos mismos el mensaje central. Sus religiones podrían continuar sin ningún problema, aunque ellos fueran olvidados o aunque fueran sustituidos o suplantados. Hace un par de semanas, Jorge Mario Bergoglio, quien es mejor conocido como el Papa Francisco, y hace unos años atrás, un pseudo pastor evangélico llamado Joel Osteen, que dirige una mega iglesia en Estados Unidos, dijeron ambos las muy lamentables y crueles palabras: todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Pero Jesús dijo todo lo contrario a esto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él categóricamente dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién tiene la razón? Jorge Mario Bergoglio, Joel Osteen, Confucio, Mahoma, Zaratustra o Jesús. ¿Por qué Jesús y ninguna otra religión? Es lo que proclamamos nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué tú y yo, y tú amigo que nos visitas, por qué tú habrías de depositar toda tu confianza en Jesús, el Cristo del cristianismo auténtico? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo nos da 2 motivos principales que vamos a ver en este pasaje el día de hoy. En los versículos 15 al 17 vamos a ver que Jesús es el supremo Señor de toda la creación. Y en los versículos 18 al 20 vamos a ver
que Jesús es el Señor supremo de la iglesia. Mis hermanos, yo creo que el Señor quiere que nosotros comprendamos una cosa. Cristianismo es vivir en una inquebrantable confianza en la supremacía de Cristo. Cristianismo es vivir en una inquebrantable confianza en la supremacía de Cristo. Es decir, que porque Cristo es el Señor supremo de la creación y también de la iglesia, en Él debe estar toda nuestra confianza. Así que vamos a leer el pasaje, versículos 15 al versículo 20. Vea lo que dice, póngase de pie, por favor, para que leamos la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Puede tomar su lugar. Debemos recordar el contexto en el que esta iglesia se estaba desarrollando. La iglesia de Colosas estaba conformada, recuerde usted, por judíos, por griegos y por todo tipo de gentiles. Y aunque como iglesia habían comenzado bien en su fe, había falsos maestros que se habían infiltrado entre ellos, enseñando razonamientos sutiles, filosofías, legalismo, misticismo, tratando de tentar a los colosenses a dudar de la suficiencia de la persona y de la obra de Cristo a favor de ellos. Los estaban tentando, estaban siendo tentados ellos por esta falsa enseñanza de falsos maestros a pensar que necesitaban a Cristo y algo más. A Cristo más tradición, a Cristo más experiencias de todo tipo. Algunos piensan que este pasaje que acabamos de leer era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, y esto hace mucho sentido. Muchos cantos, muchos himnos que se cantan hasta el día de hoy son inspirados en estas verdades que acabamos de leer. Pero lo que Pablo está haciendo aquí, independientemente de que si él tomó este himno y lo plasmó acá, lo que Pablo está haciendo aquí es mostrarnos la más importante verdad para la fe cristiana. Esta es la más importante verdad para la fe cristiana. Jesucristo es Dios. Él es el supremo Señor sobre toda la creación y sobre la iglesia. Esta es la esencia, este es el centro mismo de toda la fe cristiana. Quien no cree eso, no se puede llamar cristiano. Quien no cree que Jesucristo es Dios, el Señor de toda la creación y el Señor de la iglesia, no se puede llamar a sí mismo cristiano. Este es el verdadero Jesús, en quien debe estar depositada toda nuestra fe, toda nuestra confianza, pero escúcheme bien, toda nuestra esperanza. Lo que su corazón y mi corazón, lo que su alma y mi alma anhelan en este mundo, por lo cual estamos tan insatisfechos de que nada satisface en este mundo, es porque nuestra alma anhela esa esperanza segura de poder ser reconciliada con Dios.
Y Pablo nos da dos razones primordiales que ya les anuncié previamente, de por qué nosotros podemos depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en este Cristo. Y la primera razón es porque Jesús es el supremo Señor de toda la creación. Es lo que dice al principio del versículo 15. Hay varias frases ahí y es mucha teología condensada en estos 5 versículos. Dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ojo, no dice que es una imagen, no dice que es una representación de lo que es Dios, sino que Él dice que es la imagen del Dios invisible. Pablo, al igual que otros autores del Nuevo Testamento, lo que está haciendo es otra vez afirmar que Jesucristo es Dios y que por lo tanto Él es el único que puede revelar a Dios en su naturaleza humana por ser Dios, completamente hombre como ser humano, pero completamente Dios. Él es el único que nos puede revelar a Dios, al único y verdadero Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, búsquelo después en su casa y léalo. Juan hace esta disertación acerca de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y más adelante dice, y este Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros, se refiere a Jesús, desde la eternidad. El autor de Hebreos, en capítulo 1, versículo 3 de Hebreos, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, el autor de Hebreos dice lo mismo que el apóstol Pablo y lo mismo que el apóstol Juan. No sabemos quién es el autor de Hebreos, pero está completamente de acuerdo con ellos. Y dice, Él es, hablando de Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan Calvino decía lo siguiente: debemos tener cuidado de no buscar a Dios en ningún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resultará ser un ídolo. Y creo que México necesita comprender y entender esta verdad más que nunca. En donde la gente persigue tradiciones por seguir tradiciones que no les vinculan de ninguna manera con el Cristo de la Biblia. Más bien los distraen, poniendo su fe y su esperanza en algo que no es aquel que es el único que puede revelarnos al Padre. Continúa diciendo el apóstol Pablo que Él es el primogénito de toda la creación. No se refiere a que Jesús haya sido el primero en haber sido creado de toda la humanidad. Eso no es lo que quiere decir. Recuerde que la Biblia está en nuestro idioma traducida desde el griego, en este caso el Nuevo Testamento, y lo que en el original estas palabras significan están relacionadas con lo que en el Antiguo Testamento se ve como el primogénito, que era esto. En el Antiguo Testamento el primogénito era el heredero principal de todos los bienes de un padre. Esto lo puede buscar usted en Deuteronomio 21:17 y en Éxodo 4:22, cuando Dios se expresa del pueblo de Israel como su primogénito, aquellos que iban a heredar la promesa que Él hizo. En el Salmo 89, versículo 27, se usa el término primogénito para expresar la preeminencia de David como rey y de toda su dinastía sobre los reyes de las demás naciones. Y aquí Pablo, al utilizarlo para Cristo, el término primogénito entonces le atribuye una supremacía, un honor especial, una dignidad que está por encima de todo. Jesús es el supremo David, el principal heredero del Padre, es lo que quiere decir. Es el amado especialmente del Padre porque es uno con Él desde la eternidad. Continúa diciendo el apóstol Pablo
que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y otra vez, Juan 1 y Hebreos 1 también afirman lo mismo. Afirman que todo lo que existe, todo aquello que pertenece a la creación, fue creado por medio de Jesucristo. La palabra de Dios en Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Génesis nos dice que por medio de este verbo, por medio de lo que Dios habló, fue creado todo. Unidas estas dos verdades nos muestran que fue por medio de Jesucristo que Dios creó todo lo que existe. Pero no solamente dice Pablo que fue creado por Él, sino que fue creado para Él. Por Él, para Él. Esto hace sentido ahora con lo que dice Pablo, que Él es el primogénito, el heredero de toda la creación. Fue creado por Cristo y fue creado para Cristo. Él es el medio para que todo fuera creado, pero Él es también el fin. Es decir, el propósito de todo lo que existe es glorificar a Cristo. Todo lo que existe, existe con el propósito de glorificar a Cristo. Jesús no existe. Jesús es. Dios no existe. Dios es. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, Dios está por fuera del tiempo y por fuera de la creación. Existimos aquellos que vinimos a la existencia, que fuimos creados. Pero Dios está fuera de la creación. Cristo está por encima de todo esto. Él es desde la eternidad. Y todo lo que existe, existe para Él. Interesante. ¿Qué te informa esto a ti como persona? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual tú fuiste creado? La respuesta es para Cristo. Ahora, la pregunta obligada es, ¿estás viviendo para Cristo? Para la gloria de su nombre. Porque si la palabra cuando dice que Él es Señor de todo lo que existe, no significa que es alguien que vino a usurpar algo que no era de Él, pero ganó la batalla, aunque ganó la batalla, pero se coronó por encima de otro rey quitándole lo que le pertenecía. No. Lo que este texto está diciendo es de que desde la creación misma todo fue creado con el propósito de la gloria de Dios, el propósito de la gloria de Cristo. Por eso es que Él es Señor de todo lo que existe. Tú eres su creación. Tú le perteneces a Él. Seas cristiano o no lo seas, le perteneces a Él. Y no solo lo que vemos en este plano terrenal, sino que Pablo dice que también, dice enseguida, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. ¿A qué se refiere con esto? No se refiere solamente a lo terrenal, no se refiere solamente que incluso los gobernantes y los líderes mundiales le pertenecen a Él. Y aunque la mayoría se rebelan contra Él, le pertenecen a Él. Por eso Él tiene el derecho de juzgarlos en el día final. Pero aquí se está refiriendo con tronos, dominios, poderes y autoridades a todo ser celestial, a todo ser espiritual, a los ángeles. Los ángeles, arcángeles. El que tiene oídos para oír, oiga. Ángeles, arcángeles, fueron creados por Cristo y para Cristo. Y en toda la palabra de Dios, lo único que hemos visto es a estos seres celestiales, algunos les ha sido dado un mensaje que traer a la humanidad, como cuando la Virgen María es visitada por este ángel para anunciarle el Adviento. Pero no para ser adorados. Otro ángel que vino y le reveló parte del misterio a Juan en Apocalipsis. ¿Y cuáles son sus palabras? No te postres ante mí, yo solamente soy un hombre como tú.
incluso con Pedro, cuando es llamado a ir a la casa de Cornelio y él se postra delante de este ser celestial y dice, no me adores, yo solamente soy un mensajero, yo fui creado por Cristo y fui creado para Cristo. Nada, ningún ángel en el cielo quiere ser adorado, ningún ángel en el cielo quiere ser venerado. Apocalipsis 5 nos revela que ellos existen para adorar y venerar a Cristo y solo a Cristo. Y cuando tú, si tuvieras la oportunidad de estar delante de un ser celestial, de los que están en la corte celestial, tú quisieras venerarlos a ellos, ellos serían sumamente ofendidos y tal vez te dirían las peores palabras que jamás hayas escuchado en tu vida si tú te aferraras a hacer algo como eso, porque ellos dicen el único que es digno de toda la gloria, la honra y el honor es el Cordero que fue inmolado. Los colosenses estaban siendo tentados a irse por ese lado, a pensar que era, sí, creer en Cristo. Ellos creían en Cristo, pero estaban tentados, pero hace falta algo más. Hay que estar viendo ángeles en cada rincón, en cada esquina de la casa. O peor aún, demonios y que me anda persiguiendo un demonio tranquilo, el mundo espiritual es real. Es más real de lo que pensamos. Nosotros somos seres espirituales. Pero la palabra de Dios nos muestra que Cristo está por encima de todo eso. Incluso los demonios están a su servicio. A mí me gusta ver a Satanás y sus demonios como el perro encadenado de Jesús que va y le trae el periódico todos los días. Hasta las obras que Satanás hacen están al servicio de Cristo, porque la palabra de Dios nos muestra que donde hubo más pecado, abundó y sobreabundó la gracia de Cristo Jesús. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra ha sido creado por Él y para Él. Eso es lo que afirma también el apóstol Juan en el capítulo 1 en su evangelio. Cristo es el eterno Dios para quien todo fue creado. Dice Pablo aquí, continuando, cuando dice que Él es antes de todas las cosas. Jesús es desde la eternidad con el Padre. Eso es lo que dice Juan 1. Es desde antes de la creación. No es un ser creado en sí mismo. Surgió la tentación para algunos de los colosenses de pensar, bueno, es que Jesús fue un gran hombre tan espiritual que llegó a ser hijo de Dios. Y luego en los años 250 al 336 después de Cristo vuelve a surgir esto por medio de Arrio, lo que se llama el arrianismo, que es esta idea otra vez de que Jesús fue un gran hombre, un gran revolucionario, un hombre tan espiritual que llegó a tener tal favor de Dios que fue llamado su hijo. Eso es falso. Eso es falso. Y eso es algo que nosotros debemos combatir y no debemos creer. No fue un hombre que llegó a ser el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. El Padre determina su voluntad, el Hijo ejecuta su voluntad y el Espíritu Santo hace que sea efectiva su voluntad en nuestras vidas, pero no son tres dioses, es un solo Dios y el Hijo es desde la eternidad en la Santa Trinidad. Y dice Pablo, y en Él todas las cosas permanecen. Y en Él todas las cosas permanecen. Piensa en esto. Todo el universo, tal como está diseñado, realmente si fuéramos causa del azar, como dicen algunos científicos, si fuéramos un resultado de la casualidad, este mundo entonces y este universo ya hubiera colapsado desde hace muchísimo tiempo. Piensa en los astros, piensa en las galaxias, piensa en las estrellas, piensa en las constelaciones, piensa en todo lo que está sucediendo allá afuera. Nosotros somos un puntito en el universo que ni se ve cuando haces el gran zoom out. Todo hubiera colapsado desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo la Tierra ya hubiera sido impactada por un meteorito, que es esta teoría de que va a suceder en algún momento? ¿Sabes por qué no sucede nada de eso? Dice Pablo, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Todo permanece, todas las cosas
en el universo y su complejidad. Así, en macro, las galaxias, pero ¿sabes qué? Cada célula de tu cuerpo. ¿Te has levantado a veces así de que entra poquita luz por tu ventana y está todo oscuro y entra poquita luz y ves las partículas de polvo flotando? Cada una de esas partículas y cada célula de tu cuerpo es sostenida por el poder del Padre, de Cristo Jesús. Cristo sostiene todas las cosas. ¿No te trae esto tranquilidad al saber que si Él sostiene el universo mismo con su poder, con la palabra de su poder, va a sostener tu vida sin importar lo que esté pasando hoy en tu entorno, en tu vida, cualquier situación que estés enfrentando, cualquier temor que esté llenando tu corazón, cualquier ansiedad, cualquier peligro? Si Él sostiene el universo mismo con la palabra de su poder, ¿cómo no ha de sostenernos a nosotros, los que le pertenecemos? Cristo es dueño y Señor, amo del universo, porque Él es su comienzo, pero Él es también su fin. Por eso la palabra de Dios lo define como el alfa y la omega. Jesús es el origen de todo lo creado y es la meta de todo lo creado. Y todo lo que se relaciona en medio es por Él y para Él. Él es el gran creador. Y Jesús, dice Pablo a partir del versículo 18 al versículo 20, la segunda razón por la cual tú y yo podemos confiar plenamente en este Cristo es porque Él es el Señor de la iglesia. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este Cristo del que hemos venido hablando, el que es el Señor de la creación, del universo, el que guarda todo lo que existe y sostiene todo lo que existe con la palabra de su poder, ha decidido tener una relación especial con su iglesia, que es su cuerpo. ¿Ves la importancia de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús? La iglesia es el cuerpo del gran creador. En Colosenses y en Efesios es el mismo énfasis. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Como tal, como cabeza, Jesús es el Señor. Esto significa es el Señor de la iglesia. Es de quien toda la iglesia adquiere toda su vida, toda su bendición, todo lo que necesita. Tú le cortas la cabeza a un cuerpo y ese cuerpo se muere. Por eso Cristo, y escúchenme esto, y nadie más que Cristo es y debe ser la cabeza de la iglesia. Esta cabeza de la iglesia es quien ha puesto pastores, quien ha puesto ancianos, obispos, que en realidad es la misma función, pastores que cuiden del rebaño, pero la máxima autoridad de esta iglesia es Cristo Jesús y su palabra. Él ha delegado una autoridad a la iglesia, pero esa autoridad siempre tiene que estar subordinada a lo que Cristo ha revelado en su palabra. Falso que Dios le haya dado una autoridad a la iglesia para que haga lo que se le dé la reverenda gana y para manipular y para extorsionar y para empoderarse y para abusar de las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero, ¿sabes qué significa esto también? Cuando Él dice, Él es la cabeza de la iglesia, es aquel que, ¿qué es lo que hace tu cabeza por tu cuerpo? Hace que todo tu cuerpo funcione correctamente. Si en tu cabeza, en tu cerebro hay algo que está mal, algunas cosas de tu cuerpo pueden empezar a funcionar mal. Es interesante que si Él es la cabeza de vida abundante, Bajío, Moroleón, Durangato, Yuriria, nosotros podemos confiar en que Él ha de dirigir todo aquello que será mejor para nosotros. Y esto para mí como pastor es un gran alivio y un gran descanso. Podemos confiar en este Señor, en este gran Señor, el Creador, pero quien es también la cabeza de su iglesia.
Dice a continuación, Él es el primogénito, otra vez, de entre los muertos. ¿Te diste cuenta que en ambas secciones, el primogénito de la creación y ahora el primogénito de entre los muertos? Ponme atención en esto porque es sumamente interesante, porque la resurrección de Jesús marca el comienzo, escucha esto, de una nueva creación. Él es el primogénito de la creación. Él es por quien todo fue creado y con su resurrección, después de haber entregado su vida para rescatar a los que ponen su fe en Él, por medio de pagar por el perdón de nuestros pecados con su sangre, pero cuando Él resucitó, lo que esto significa es que ahora Jesús es el primogénito de entre los muertos. Su resurrección marca el comienzo de una nueva creación. El principio de la creación, el principio de la nueva creación. Porque ¿sabes cómo va a terminar todo esto? Un día Cristo va a regresar y su iglesia irá con Él a vivir en la nueva creación. Esta tierra, todo esto que conocemos, será purificado por fuego, será destruido y Dios hará todas las cosas nuevas y en esa nueva creación habitaremos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús por la eternidad, en gloria con Él. Esta es la fe cristiana. Y con su resurrección, Él ha inaugurado, mis hermanos, la nueva creación y el nuevo siglo que fue anunciado por los profetas y está creando una nueva humanidad en sí mismo. Eso es lo que somos, los creyentes. La nueva humanidad que ha de vivir en la nueva creación. En esta condición en la que nos encontramos, no tenemos acceso. Por eso fue necesario la redención, ser limpiados por su sangre, y aunque hay pecado todavía en nosotros el día de hoy, 1 Corintios 15 nos recuerda que cuando Él regrese, nuestros cuerpos van a ser glorificados, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos carnales van a ser como el de Cristo, con el cual Él resucitó, pero lo más glorioso es que vamos a ser como Él en el sentido de que vamos a ser santos finalmente y no habrá más pecado en nosotros, sino que esto que hoy comenzó con su resurrección y esto que ha comenzado con la profesión de fe de cada persona que pone su esperanza en Cristo Jesús, se va a consumar ese día y seremos esa nueva humanidad en la nueva creación. Y Jesús, su resurrección, lo confirma. Él es el primero de todos aquellos que Él ha de resucitar en el día postrero. Hechos 26, 23, cuando Pablo está defendiéndose delante de Herodes, él da testimonio de esto. Dice que Él es el Cristo que había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. ¿Sabes por qué existe el cristianismo? Porque Cristo resucitó. Pablo mismo lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hacemos aquí? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta el pedacito de vida que te toca. Trata de no sufrir tanto, porque el sufrimiento es inherente de la vida en un mundo caído. Y cuando te conviertas en alimento para los gusanos, pues ya no vas a poder hacer nada. Pero porque Él resucitó, nosotros sabemos que Él nos resucitará a nosotros en el día postrero. Su resurrección, mis hermanos, es un anticipo, dice Pablo, es una garantía de que todos aquellos que pongamos nuestra fe y confiemos en Cristo y solo en Cristo, seremos resucitados con Él en el día postrero. Él vendrá y todos sus hermanos y hermanas, ¿por qué los cristianos se dicen hermano, hermana? Porque en Cristo hemos sido hermanados con Él. Ahora somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Jesús mismo dijo, ya no los llamaré mis discípulos, los llamaré mis hermanos, mis amigos. Pertenecemos a la familia de Dios y Él es el primogénito de todos los hermanos que han de resucitar. Él es el que venció la muerte y que regresará a darnos vida eterna en la resurrección de los muertos. Esta es la masiva verdad del Evangelio. Jesús es el principio de la creación, Jesús es el principio de la nueva creación. Y Pablo dice ahí enseguida en Colosenses,
para que Él tenga en todo la primacía. Por eso es que Jesús es el centro de esta iglesia. Por eso es que Jesús es el centro del Evangelio. Por eso es que Jesús no es ni como Zaratustra, ni como Buda, ni como Confucio, ni como Mahoma. Porque ninguno de ellos podía decir, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino al Padre. Pero Jesús sí, y porque resucitó, Él lo puede comprobar. Por eso es que Él merece toda la primacía, dice Pablo. Por eso es que Él es el supremo Cristo. Por eso es que cristianismo es la verdad. Por eso es que Cristo es suficiente porque Él resucitó de entre los muertos. Por eso Él merece toda la primacía. Porque Él ya existía glorificado con el Padre desde la eternidad. Y el Nuevo Testamento nos enseña que ahora con esta resurrección, Cristo ha adquirido una, entre comillas, nueva autoridad. Él ya tenía toda la autoridad, pero ahora a nivel humano, esto nos demuestra que verdaderamente toda la humanidad debiera rendirse delante de aquel que lo creó todo y que está creando esta nueva humanidad por medio de la resurrección. Porque venció la muerte. Nosotros tenemos la garantía de que esto es verdad. En virtud de esa resurrección de los muertos, Jesús demuestra que Él es el Señor del universo. Porque Él resucitó, demuestra que todo fue creado por Él y que todo le pertenece a Él. Porque Él venció la muerte, Él comprueba que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y que Él está redimiendo a una nueva humanidad y a la creación misma. Él es el eterno, suficiente Salvador de la iglesia, mis hermanos. Y dice Pablo al final, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Algunos teólogos piensan que Pablo está aquí citando el Salmo 68, 16. ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Es decir, había una anticipación de que Dios vendría a morar entre los hombres. Con el pueblo de Dios, la presencia de Dios, con Israel, estaba representada y restringida al lugar santísimo en el templo, al que una sola vez al año podía entrar un sumo sacerdote después de haber ofrecido sacrificios por su purificación para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Salomón, después de haber construido el majestuoso primer templo, él mismo dijo en Primera de Reyes 8:27. Miren lo que dice. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón. Y el mismo Señor en Isaías 66:1, por medio del profeta Isaías, dijo, el cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y Pablo está diciendo aquí, Cristo es el cumplimiento de ese templo. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Fue lo que él mismo dijo en Juan 2, cuando él dijo, derriben este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Juan dice, pero él se estaba refiriendo a su cuerpo, que es el templo de Dios. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la persona de Dios, todo el infinito poder de Dios habitando en una persona, todo el infinito gloria de Dios desde la eternidad habitando en Cristo Jesús, en la persona
de Cristo. Él es completamente hombre, completamente Dios. Y este Cristo, del que hemos venido hablando, que es el soberano Señor de la creación y el soberano Señor de la iglesia, este todo glorioso en deidad, poder y eternidad, este Cristo majestuoso y glorioso, ante quien todos los ángeles se postran y se rinden y toda la creación adora y existe para la gloria de su nombre, se encarnó para venir a sufrir la peor de las muertes en tu lugar y en mi lugar, para rescatarnos, para reconciliarnos con el Padre, para reconciliar con el Padre a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Y así llegamos al punto más alto de este himno o de esta disertación de Pablo. Gracias por ese amén. Hay una persona que está creyendo esto. Vea lo que dice el versículo 20. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Repito, y cuando hay una repetición es porque quieres enfatizar esto. Repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Mis hermanos, la caída de la humanidad en el pecado trajo consigo la corrupción de toda la creación, de todo lo que es visible, pero también de lo que es invisible. Vimos que en Génesis 3 se nos muestra cómo por el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, entra la muerte en el mundo. Y Romanos 8:20, no lo busque ahora, pero lo vamos a ver más adelante, nos recuerda que toda la creación gime, dice, a la espera de la redención de los hijos de Dios. Pero a través de la encarnación y la muerte expiatoria de Cristo Jesús, se cumplió y se satisfizo la ira de Dios por ese pecado del hombre. Jesús vino a romper la maldición de la muerte por nuestro pecado. Romanos 3, 21 al 26, vea lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay ser humano que pueda alcanzar la gloria de Dios por sí mismo. Todos, versículo 24, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Así que a través de la encarnación, la muerte expiatoria de Cristo, número uno, se satisfizo la ira de Dios. Se pagó el precio del pecado para que pudiéramos ser redimidos. Pero también, dice Pablo, se restaura la paz entre Dios y los pecadores. El ser humano está en enemistad con Dios. Falso que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, hechos a la imagen de Dios. Sí, todo ser humano y todo ser humano, aunque no sea creyente, tiene una dignidad intrínseca por el hecho de haber sido hecho a la imagen de Dios. Pero no son hijos de Dios, salvo aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Y los que no son hijos de Dios aún están en rebeldía contra Dios, peleando contra Dios, por tanto, son sus enemigos. Hay una guerra entre el ser humano pecador y Dios. Pero por medio de Cristo, dice Pablo, se restaura esa paz entre Dios y los pecadores. Él es nuestro reconciliador. 2 Corintios 5, 17 al 21 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.
Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si te das cuenta que Dios ya definió cómo reconciliar a los hombres consigo mismo, y Dios dice, es solamente por medio de Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y otra cosa que Cristo logró fue garantizar la restauración y esa glorificación de la que hablé hace un rato, de todo lo creado y de la nueva humanidad. Romanos 8, 18 al 21. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar, fíjate, el anhelo profundo de todo el universo, de la tierra gime por el pecado y por lo que nosotros hacemos contra ella. Pero ve lo que dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, que más personas vengan a la salvación hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Mis hermanos, cristianismo es vivir en una inquebrantable confianza en la supremacía de Cristo y todo lo que Él ha logrado para nosotros con su muerte y su resurrección. Este es el fundamento de la fe cristiana. Porque Jesucristo es Dios de la creación y de la iglesia, mis hermanos, confirmado por su resurrección. Nosotros debemos toda nuestra existencia a Él, porque fuimos creados por Él y para Él. Póngase de pie, por favor. Jesús, y solamente Jesús, es la cabeza de la iglesia. Él venció a la muerte. Él resucitó de los muertos como el primero de aquellos que han puesto su fe en Él, a quienes Él resucitará en el día final para darles gloria eterna. Él es el principio de esta nueva creación. Él es el principio de la creación y esta creación se rebeló contra su creador. La humanidad se rebeló y toda la creación cayó en maldición por el pecado, pero Cristo con su sacrificio y su resurrección ha inaugurado la nueva humanidad que habitará en la nueva creación. Y todo por su sangre derramada en esa cruz y por su resurrección. Si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús, déjame decirte, retomar lo que dije al principio, Jesucristo no es el iniciador de una nueva religión. Esto no es un club social de gente que se considera buena o que viven de cierta manera o que ponen ciertas reglas. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Jesús es Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Y Él, con su encarnación, con su muerte en la cruz y con su resurrección, ha fundado su reino en la tierra. Y ahora lo está extendiendo. Y va a preservar a su iglesia hasta el final de los tiempos, cuando Él regrese, y mientras eso sucede, Él está sustentando toda la creación hasta que se complete el número de aquellos que han de venir a la fe en Él. Este mundo no se va a acabar por falta de agua ni por el cambio climático. Este mundo se va a terminar cuando el Señor decida regresar, y mientras tanto Él lo va a preservar hasta que su iglesia esté completamente conformada. Y si tú quieres ser parte de esa iglesia por la cual Cristo va a regresar, tú debes rendir tu vida a Él.
Por el simple hecho de que Él es tu creador, tú deberías rendirte delante de Él. Pero hay algo más, porque Él te ama y dio su vida por ti en esa cruz para lavar tus pecados con su sangre, para que puedas encontrar el perdón que solamente con muerte se podía pagar y reconciliarte con el Padre. Tú puedes venir hoy a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Creador de todo lo que existe. Y nosotros, iglesia, roguemos como Pablo por los colosenses que esta masiva verdad sea la realidad, que gobierne nuestras mentes, que gobierne nuestros corazones, que afirme nuestra fe en Cristo y solamente en Él. Cristianismo, mis hermanos, es vivir en una inquebrantable confianza en la supremacía de Cristo nuestro Redentor.